¿Tienes alguna enfermedad autoinmune y te preguntas, ¿yo sí tendré que hacer dietas? Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Yo soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica y soy su anfitriona. Y hoy, justo antes de empezar este episodio, pues hablaba con mi invitada de qué interesante hablar de un tema que tiene que ver con dietas, pero al mismo tiempo tiene que ver con otra área de la salud que pues no se escucha tanto, ¿no? Por lo menos yo no lo he escuchado tanto en esta área de el no estar centrados en el peso, porque pues justo mucho hablamos de la importancia de no centrarnos en el peso, ¿no? Pero pues también pues existen personas que tienen diferentes enfermedades y eso va a provocar que necesiten distintos tipos de abordaje. Y hoy vamos a centrarnos con Nancy Nogués en enfermedades autoinmunes. Hola Nancy, ¿cómo te encuentras? Hola, Ira. Muy bien, ¿y tú? Feliz de estar Bien, acá. bien. Súper emocionada de que estés aquí conmigo. Yo te conozco de redes sociales, te sigo hace mucho. Escucho cómo hablas y lo que haces, te he escuchado en algunos podcasts. Y bueno, pues ya tenía muchas ganas de invitarte. Y pues qué bueno que coincidimos. Sí, no, un honor. Yo también escucho tu podcast, súper interesante, súper variado y con invitadas súper enriquecedoras las pláticas. Muchas gracias, Nancy. Y bueno, pues para las personas que no te conozcan, por favor, preséntate con nosotras. Hola, yo soy Nancy Nogués, soy licenciada en nutrición, tengo todas mis formaciones en varias cosas, inmunonutrición, psicología de la alimentación, nutrición clínica y algunas otras más. Me encuentran en redes sociales como Nutrición para Todas y pues prácticamente eso. Muy bien, muy bien. Y cuéntame, esto siempre se lo pregunto a mis invitadas. Durante tu crecimiento o en algún momento de tu vida, ¿ha habido algún problema en la relación con tu cuerpo y con la comida? Sí, o sea, de hecho yo creo que parte de ser una nutrióloga no pesocentrista tiene que ver con mi propia historia, con mi cuerpo, con mi propia historia viviendo gordofobia, etcétera. Sí, yo soy una persona que físicamente no entra dentro del estereotipo físico como aceptable, de la hegemónica física. Entonces, imagínate, o sea, ser una nutrióloga que no se ve como se supone, nos venden el estereotipo de nutrición. Entonces, claro que me vi en la universidad, viví gordofobia. En la universidad hubo maestras y cosas que comentaban acerca de mi volumen corporal. Es algo que tanto en mi círculo interno, vamos a llamarle familiar, los macros, es decir, la sociedad misma, me metió en la cabeza que yo tenía que verme de cierta manera y más siendo nutrióloga, porque pareciera que si mi físico no se veía o no era chico, no se veía como lo hegemónico, mis capacidades, mi intelecto, bla, 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 no estaban como acorde, no es como, ¿qué nos puede decir esta nutrióloga que es gorda, no? O sea, ¿qué nos puede decir esta nutrióloga que no cumple con la hegemonía? Pero entendí a raíz de la deconstrucción que pues tiene mucho que ver lo que uno mismo piensa de uno mismo. Entonces era yo repitiendo ese speech en mi mente y creyéndome esas limitantes sociales prácticamente toda mi vida hasta que empezó la revolución de yo misma revelarme a esas creencias y empezar un camino diferente. Sí, creo que esta historia desafortunadamente se repite mucho en las personas que hemos estudiado nutrición, que pues si estudias nutrición deberías de verte de cierta forma como para que tu opinión sea válida, ¿no? Para que tus conocimientos sean válidos. Y eso es muy doloroso porque pues evidentemente hay un montón de nutriólogas y nutriólogos que no se ven como el estereotipo y que quieren ejercer y que pues no se les permite, ¿no? Porque no se ven de esta forma. Exacto. Y justo te quería preguntar cómo es que llegaste a estos enfoques no centrados en el peso, ya que estuviste, pues, por lo que entiendo, en una formación sí pesocentrista, ¿no? Sí, digo, yo me preguntaría, yo creo que en la actualidad todos los nutriólogas y nutriólogos salen de la universidad con
un marcado pesocentrismo. O sea, pareciera que nos meten en la mente esta idea de que el nutriólogo, la carrera es para bajar de peso a la gente, y nada que ver, esa es la realidad, ¿no? ¿Cómo empecé en esto? Creo que empezó con la propia deconstrucción interior, mi propio trabajo interno, terapia, cosas en relación a ver mi propio valor, mi propia excepcionalidad como persona, más allá de lo físico, bla, bla. Y poco a poco me fui topando con personas en redes sociales, tanto nacionales, es decir, mexicanas, mexicanos, como extranjeras, extranjeros, hablando de estos temas no pesocentristas, y a mí me hizo un ruido increíble. O sea, yo veía las publicaciones de estas personas diciendo, salud no es el peso, bla, 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 y yo decía, wow, o sea, ¿de qué me hablas, no? Si todo el tiempo me han dicho que las enfermedades y el peso y no sé qué. Entonces, para mí fue evidentemente seguí indagando, seguí nutriéndome todas estas personas a la par de seguir mi propia deconstrucción interior, y de pronto la vida, como quieran llamarlo, me lleva a encontrar un grupo de nutriólogas que de hecho el nombre lo decía, Nutris de todas las tallas. Ah, de Sari, ajá. Exactamente, de Sara Marcos. Y wow, o sea, el título me decía muchísimo, porque justo era como, tocaba la herida, ¿sabes? Era como, todo el tiempo yo estaba pensando que no podía, o sea, que mi valor como nutrióloga, como profesional de la salud, no era tan válido por cómo me veía, y de pronto me dicen, este es un grupo de nutriólogas que no me importa de qué talla seas, ¿no? Y entonces, wow, para mí fue entrar, creo que fue uno de los trampolines emocionales para que yo empezara mi camino en redes sociales, abrí mi cuenta y empecé a hacer cosas, ¿no? Entonces sí, creo que ese fue el recorrido. Ay, qué padre, porque qué bonito es cuando logras entrar en una comunidad que te entiende, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que estuve en conjunto con otras personas que pensaban como yo en cuanto al peso, fue cuando entré al grupo de Ana Arismendi, y para mí ahí fue la primera vez que vi psicólogas, nutriólogas y que estaban hablando de, no, el peso no es importante, porque con mi grupo de colegas médicas y médicos de los que salí de la carrera, pues básicamente todos, no todos, tengo una amiga pediatra que ella no está centrada en el peso, pero los demás, pues sí era como, y eso que estás diciendo, pues, ¿de dónde lo sacaste, no? O sea, ¿qué estás haciendo? Uh-huh. Exacto, y es complicado porque al final de cuentas, a mí, ahora que lo cuentas, también me pasó algo similar con mis compañeras de escuela. Digo, nos seguíamos reuniendo y el desayuno y esto, pero ya las pláticas hasta eran como, no sabría si ponerle la etiqueta de incómodas, pero sí eran raras. Era como, yo ya no quería hablar del peso y de tal persona adelgazó y esto y lo otro, y era como que el speech es el mismo, ¿no? Es complicado, la verdad. Sí, sí, entiendo. Y creo que también es complicado para nuestras acompañadas, no nuestras pacientes, que la mayoría de las veces inician estos recorridos pues en soledad, ¿no? Hasta que encuentran a otra persona que también habla de lo mismo, o incluso nos encuentra a nosotras como sus médicos tratantes o nutriólogas tratantes, y entonces pues tienen un espacio en el que pueden hablar de estos temas, ¿no? Entonces, pues sí que importante es tener a alguien con quien puedas hablar de estas cosas, ¿no? Sí, y fíjate que a veces en redes sociales, cuando hablo mucho de busquen acompañamientos que vayan con ustedes en su proceso, no es como para venderles compra mi servicio, sino es que en serio el impacto que tiene el que alguien te acompañe en tus procesos de deconstrucción es tan valioso, a diferencia de hacerlo sola. Creo que el hecho de hacerlo sola cuesta más, ¿sabes? Sí, como que es cuesta arriba importantemente. sí, así es, así es. Y bueno, entremos en materia. Hoy quería hablar pues de enfermedades autoinmunes porque tú tienes esa especialización, y pues te quiero preguntar qué son las enfermedades autoinmunes y por qué la nutrición es importante en estos casos. Bueno, las enfermedades autoinmunes son las enfermedades en las que el sistema inmunitario, el sistema de defensa, ataca por error
a los tejidos, a los órganos y a los sistemas de la persona, ¿no? En las enfermedades autoinmunes, el sistema inmune pierde esta tolerancia inmunológica, que en sí la tolerancia inmunológica es la capacidad del sistema inmune para reconocerse a sí mismo. Es decir, el sistema inmune reconoce que tenemos proteínas, tejidos, órganos, bla, 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 y no los ataca, ¿no? ¿Qué pasa en las enfermedades autoinmunes? Que esta tolerancia se pierde o baja, que entonces empieza a atacar partes del cuerpo. Pueden ser específicas, hablando de un órgano específico, como pasa con las enfermedades tiroideas, o pueden ser sistémicas, que es cuando ya se atacan tejidos, etcétera, ¿no? Y aparte de, creo que la tiroiditis de Hashimoto es muy conocida, es como de las que más se está hablando ahorita, se puso de moda y ahorita se está hablando mucho de ella, pero ¿podrías darnos otros ejemplos de este tipo de enfermedades, algunas con las que las personas se puedan identificar? Híjole, hay muchísimas. De hecho, hay más de 100 enfermedades autoinmunes. Muchas de ellas vamos a ponerle la etiqueta de raras porque en cuestión a porcentajes es bajo la aparición de ciertas enfermedades autoinmunes, pero hay otras de que los porcentajes son más elevados. Y hay muchas personas que desconocen que la enfermedad que tienen es una enfermedad autoinmune. Tiroiditis de Hashimoto es de las más conocidas, enfermedad de Graves, que es el hipertiroidismo, también es otra. Y aquí me encantaría hacer una pausa para explicar un poquito más. La tiroiditis de Hashimoto es la enfermedad, pero a veces el síntoma es del hipotiroidismo. Y tengo muchos consultantes, acá es como que les voy a contar un poquito. Llegan y me dicen, es que me diagnosticaron hipotiroidismo. Y yo les pregunto, bueno, ¿y te hicieron anticuerpos, estudio de anticuerpos para saber de dónde viene tu hipotiroidismo? No. ¿Cómo vamos a saber dónde viene el hipotiroidismo? Hay una estadística que dice que más del 90% de los hipotiroidismos son en realidad una tiroiditis de Hashimoto, pero nunca les dijeron que era una tiroiditis de Hashimoto. Nada más les dijeron hipotiroidismo. Entonces, hay que poner atención a eso también, ¿no? Claro. Otras enfermedades autoinmunes, está la artritis reumatoide, la psoriasis, la esclerosis múltiple, la enfermedad celíaca, ¿qué otra que se me venga a la mente? La gastritis autoinmune, acá voy a hacer un paréntesis también. Hay una gastritis que es una gastritis crónica atrófica que es autoinmune y también muchas veces no se le dice a la persona que la tiene, así como la colitis ulcerativa también es una enfermedad autoinmune. Es decir, hay muchísimas, hay muchísimas. Sí. Creo que con esto nos damos un panorama de que las enfermedades autoinmunes pueden atacar desde piel, músculo, tejido, tubo digestivo, glándulas. Digestivo, ¿no? Sí. Pueden atacar lo que se les ocurra. Y desafortunadamente muchas veces no sabemos como médicos hacer un buen diagnóstico y sobre todo cuando ya hay especialidad, ¿no? O sea que, por ejemplo, tengo pacientes con gastritis crónicas que pues les dicen, bueno, pues tienes gastritis, pero no los estudian más allá, ¿no? Claro. Yo no lo sé hacer, pues yo no soy gastroenteróloga, ¿no? Entonces, pues yo los mando al gastro esperando que les hagan un panel de estudios como más amplio y no lo hacen. Hay cosas que sí sé como, pues las cosas más metabólicas, pero hay cosas que de plano yo necesito de un especialista y luego no los estudian más allá. Y pues el paciente se queda sin saber qué pasó, yo me quedo sin saber qué pasó, y entonces no es afortunado, ¿no? Que sea difícil hacer los diagnósticos y muchas veces llegan mucho después de años de estar sufriendo con inflamaciones, con dolores, prueban muchísimas cosas raras que pues incluso o no hacen nada o empeoran el cuadro y entonces pues sí, ¿no? Es un camino largo y difícil de recorrer para las enfermedades autoinmunes. Sí, exacto, es complicado y también porque creo que en sí las enfermedades autoinmunes hay poco conocimiento de ellas o muy poca gente estudiándolas y también la estadística dice que van al alza, o sea, ahora hay mayor presencia de enfermedades autoinmunes que hace 10 años. Entonces, sería importante para la profesional y el profesional de la salud que escuche tu podcast, que se instruyan, o sea, que nos actualicemos, me incluyo, en temas que incluso hasta desde la universidad no lo enseñan muy por encima, ¿no? Porque yo recuerdo que mi formación en la universidad de enfermedades autoinmunes fue muy por encima. Ya tuve que estudiarlo después y entender muchas cosas después, ¿no?
Sí, 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 sí. Y bueno, hablando de la nutrición, ¿podrías compartirnos algunos ejemplos de cómo la nutrición puede mejorar síntomas y calidad de vida en personas con enfermedades autoinmunes? Sí, claro. De hecho, te traigo un ejemplo de una consultante. Súper. Y de hecho tiene relación con lo que acabas de mencionar, de el tiempo en el que se tarda las personas, más bien los profesionales de salud en diagnosticarle, ¿no? Correctamente. El caso de esta consultante tiene gastritis autoinmune y llegó conmigo en realidad porque me la envió otro profesional de la salud y para que le abordara la resistencia a la insulina. Mm. Y yo cuando hago la anamnesis, cuando empezamos a aperturar el expediente, me dicen muchas cosas como tengo reflujo, tengo acidez, tengo pirosis todo el tiempo, coma lo que coma, y le pregunto, bueno, ¿y ya te hicieron una endoscopía? Ya hicieron, empezar a indagar, ¿no? Me dice, sí, me hicieron una endoscopía hace algunos meses. Me dije, bueno, ¿qué salió? Si quieres te la mando, me la manda, la leo. Gastritis crónica atrófica ya tiene atrofia, muy probablemente tiene deficiencia de B12, entre otras cosas. Y le digo, y bueno, ¿y qué te mandaron para esto? ¿Qué medicamento? Y me dice, omeprazol. Nada más. Ujú. Wow, dije, ok, bueno, obviamente, y acá es donde te contesto, empezamos a hacer movimientos en relación a los hábitos, específicamente a ella, metimos dos en específico, dos movimientos con dos tipos de alimentos, eliminarlos o restringirlos por completo, y en 15 días, que fue la segunda vez que la veo, me dice, los síntomas de la pirosis, la acidez, la hinchazón, la inflamación y todo esto se redujo en un 80% en 15 días, cuando ella tenía con todos estos síntomas un montón de tiempo. Entonces, el impacto de la nutrición personalizada, individualizada, escuchando a la persona, sabiendo hacia dónde ir, por qué ir ahí, probar y ver si esto le queda bien a esta persona, cambiar, modificar, etcétera, es súper valioso. O sea, tiene gran impacto. Y esto, si lo vemos a profundidad en las personas con autoinmunidad, también se refleja en los números de anticuerpos. Si tú haces ciertos cambios, los anticuerpos van a bajar. Esa es la razón de hacer hábitos que promuevan una mejora en las enfermedades autoinmunes. Sí, qué interesante, porque bueno, haciendo como un paréntesis, que se sepa que las enfermedades autoinmunes no se curan, ¿no? No son enfermedades como que tú puedas tomarte como los antibióticos y ya, se te quita, ¿no? Son enfermedades que son crónicas, que estarán contigo por siempre, pero que no siempre tienen que estar atacándote. De hecho, lo que ocurre es que hay los que se llaman, como, ay, se me fue el nombre, cuando están como en una crisis de... Ay, se me fue. A mí también. Pero bueno, en ese momento están en una crisis en la que hay mucha inflamación, aumentan los anticuerpos, la paciente siente de los síntomas que esté sintiendo, ya sean de piel, tubo digestivo, tiroides, lo que sea, que aumentan, ¿no? Los brotes, ay. Brote, exacto, tiene un brote. Entonces, en ese momento se tienen que hacer por la parte médica medidas farmacológicas como para disminuir el brote, ¿no? Entonces, doy, dependiendo de la enfermedad, cierto tipo de medicamentos que van a hacer que disminuya la sintomatología, pero no se le va a quitar la enfermedad, ¿no? Se va a quedar ahí, pero no siempre tienes que estarte sintiendo mal, ¿no? Si tienes artritis reumatoide, no siempre te van a doler las articulaciones, no todos los días, a todas horas, ¿no? Entonces, creo que esto que comentas es muy importante porque muchas veces los médicos y las médicas, como no sabemos esto, pues decimos, bueno, pues pues espérate a que llegue el siguiente brote, ¿no? Así ya llegará, ¿no? Espera que llegue. Y probablemente hagas los cambios que hagan, sí llegará, pero ni tiene que llegar con la misma intensidad ni con la misma frecuencia si hace ciertos cambios, ¿no? Exacto. Que muchas veces nosotros desconocemos. Entonces, la importancia de enviar con especialistas, por ejemplo, como tú en nutrición y en enfermedades autoinmunes, para que la persona sepa qué otra cosa puede hacer, porque a mí me ha pasado que se quedan como muy frustradas porque dicen, ¿qué más puedo hacer, no? Solamente tomarme el medicamento y si no sé, pues sí les digo, pues sí, ¿no? O sea, pues realmente
pues sí, ¿no? Estar ahí esperando. Y en algunas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, pues puedes hacer algo, ¿no? Y eso creo que es lo que afecta la calidad de vida, ¿no? Exacto, exacto. La intención de la nutrición especializada, o sea, individualizada, etcétera, es justo eso, reducción de síntomas, reducción de signos, reducción de, en el caso de las enfermedades autoinmunes, reducción de anticuerpos, que tiene impacto en todo lo demás, ¿no? Valiosísimo. Sí, entiendo, sí. Y creo que aquí, igual como dijiste hace rato, a quien esté escuchando esto, pues que no nos dé pena decir yo no sé, ¿no? O sea, soy especialista en nutrición, pero no sé tratar una enfermedad en particular, porque pues no me dedico a eso, no es mi fuerte, mejor te mando con alguien que sí sepa hacerlo y yo me quedo con lo que me pueda quedar o te paso a la otra persona y creo que esto no tiene nada de malo, ¿no? Pues justo por eso el querernos hacer como todólogas es lo que hace que caigamos en muchos errores, ¿no? Exactamente. Justo también en la mente yo siempre tengo eso, o sea, es como, no puedo poner en mi Instagram que atiendo a todo el mundo, porque si no, o sea, ¿sabes? ¿Cómo va la frase? Es el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, sí. no podemos saber de todo, pero sí podemos especializarnos en cosas en específico, valga la redundancia, y seguirnos actualizando en esos temas constantemente y de esta manera impactar de una mejor manera en las personas a las que atendemos, ¿no? Entonces, sí. Ok, muchas gracias. Y luego, hablando de enfermedades autoinmunes, nutrición y enfoque no centrado en el peso, ¿por qué es importante adoptar un enfoque no centrado en el peso cuando se trata la nutrición en pacientes con enfermedades autoinmunes? Pues porque en realidad, fíjate, incluso si hablando específicamente de enfermedades autoinmunes, pero también un poco hablando de todo lo metabólico, digestivo, etcétera, en realidad el foco de la nutrición clínica nunca debe ser el peso. O sea, es adopción de hábitos de bienestar, es adopción de estrategias que mejoren los bioquímicos, ¿no? Los estudios de sangre, etcétera, que mejoren síntomas, bla, bla, bla. Y eso no necesariamente va a hacerte bajar de peso. Entonces, en realidad, el foco de la nutrición que está ligada hacia el abordaje de diagnósticos o de enfermedades nunca debería de ser pesocentrista, porque se pierde el foco real del abordaje, ¿no? Si yo me estoy fijando en si bajo o no bajo de peso, se pierde la verdadera razón de la consulta, que es la mejora de los síntomas de la persona, ¿no? Generarle y acompañarle a conseguir con estrategias calidad de vida, porque muchas personas la pierden. Entonces, ese debería ser el foco. Fíjate que me pongo a pensar en lo que veo en redes sociales sobre lo poco que se habla de autoinmunes y dietas, y sí pareciera que bajar de peso te va a curar, ¿no? O sea, como que sí se maneja así. Yo sí veo posts de pues influencers o nutriólogas o doctoras que dicen, haz X dieta restrictiva, obviamente, pierde kilos, pierde inflamación y entonces todos tus síntomas desaparecerán, como si el estado de tener un cuerpo grande en sí determinara que tus anticuerpos subieran y que tuvieras un brote, ¿no? Pero realmente sí lo creemos, o sea, cuando estás metido en el pesocentrismo, o sea, sí te suena lógico, te hablan como de ciencia y te dicen, no, pues es que esto va a pasar y cuando bajes de peso y entonces, y dices, pues suena lógico, tengo que perder peso, ¿no? Y qué agresivo es porque de por sí son pacientes que están bajo sufrimiento tienen que hacer cambios en su vida y de repente, y tienes que perder peso, pues qué violento, ¿no? Claro, aparte esta idea o esta creencia que se liga es que el tamaño corporal o la grasa del cuerpo es proinflamatoria, nada más hay que cuestionarse. Si tú pones a una persona en restricción, la restricción es proinflamatoria. Así es, totalmente. O sea, ¿de qué me hablas? ¿Sabes? Si le vas a restringir la comida para que no haya inflamación, me resulta lo mismo, ¿me entiendes? O sea, las restricciones no son el camino para desinflamar un cuerpo. Y cuando hablamos de inflamación no hablamos porque creo que la gente a veces se confunde mucho, ¿no? Es como, se me inflama el vientre y eso es inflamación. No es inflamación celular, inflamación de las células de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, no, la restricción es proinflamatoria, ¿no? Por eso no es el foco ahí.
Claro. De hecho, ayer doy clases para alumnos de medicina en la parte de nutrición y estábamos viendo respuesta metabólica al ayuno. O sea, ¿qué le pasa al cuerpo cuando estás en ayuno? Y la definición es una injuria, o sea, un daño leve, o sea, porque no es un daño como que te machetearon o algo así, ¿no? Pero es una injuria leve que hace que se eleve cortisol, que hace que Sí, se eleve adrenalina. sí, ¿Por qué? sí, Porque lo que necesitas es que suba la glucosa en sangre para que el cerebro se alimente, ¿no? sí. Entonces, si lo mantienes en el tiempo, como están de moda algunas cosas, pues se están elevando estas hormonas de estrés continuamente. Y de hecho, ese es el fundamento del ayuno intermitente. Por ejemplo, te pongo en este estrés para que saques tus propios antioxidantes, igual como tú dices, ¿no? Mejor pues le doy un antioxidante al paciente y que no ande sufriendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, no tiene ningún fundamento, como dices, pues si estás preocupado por la inflamación, pero pones al paciente en un estrés metabólico para que, o sea, no. No hay razón, exactamente. Puede salir hasta contraproducente. De hecho, las enfermedades autoinmunes, en realidad la mayoría de los pacientes consumen menos cantidad de alimento de la que convendría consumir. ¿Por qué? Porque muchos de ellos presentan muchas alteraciones gastrointestinales. Entonces, solitos han ido quitando alimentos. No, este me cae mal, este no me lo como, el brócoli, los frijoles, esto, quito, y llegan a consumir menor cantidad de alimento en todo el día de lo que sería conveniente consumir. Hay que acordarnos que una enfermedad autoinmune, al final de cuentas, toda enfermedad va a necesitar de un cuerpo, de que te alimentes, de que alimentes el cuerpo. ¿Para qué? Para que pueda hacer su trabajo de autosanación, de mejora, etcétera. Entonces, en las enfermedades autoinmunes es súper importante nunca la restricción. Lo que sí importa en enfermedades autoinmunes es conseguir los hábitos que convengan a la enfermedad que tiene o al diagnóstico que tiene la persona y a los síntomas, porque justo ahí, no todas las estrategias son iguales para todo el mundo. Ya, sí. Justo ahí va mi siguiente pregunta, que en el abordaje de las enfermedades autoinmunes se restringen calorías o ciertos tipos de alimentos. Ajá. Calorías no, eso sí no, por lo que acabamos de comentar, pero alimentos sí. Voy a dar un ejemplo. Y creo que es el más que se puede entender bastante bien. En la enfermedad celíaca no se puede consumir gluten porque es el gluten lo que causa que el sistema inmune ataque a esta parte del cuerpo, ¿no? Al intestino. Si nosotros le decimos a la persona, puedes comer en libertad lo que tú quieras, después va a causar una atrofia. Y eso va a conllevar consecuencias, ¿no? Mala absorción de nutrientes, deficiencias nutricionales, evidentemente, entre la progresión más acelerada de la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Entonces se le propone, vamos a quitar el gluten por completo y en algunas personas no solo es el gluten, sino también todas las prolaminas, que son estas proteínas de todos los cereales, ¿no? Y por eso hay que individualizarlo, ¿no? Sí vamos a restringir alimentos, porque sí se restringe alimentos. Pero no es una restricción calórica porque la intención no es la pérdida de peso, la intención es que los síntomas mejoren y que la enfermedad se controle y llegue a algo que nosotros conocemos como remisión. La remisión es cuando la enfermedad se inactiva. Como tú bien dices, no es que se va a ir y se va a sanar, va a seguir conviviendo con ella, pero se inactiva. Y entre mayor sea el lapso de inactividad de la enfermedad, siempre va a ser mucho mejor. Y estaba pensando, esta pregunta no la habíamos platicado, pero me parece interesante, porque esta restricción de ciertos grupos de alimentos, para una persona que viene de una historia de dietas, se puede sentir como, pues tengo que restringir. O sea, porque yo lo que entiendo es que en este tipo de alimentación especial para enfermedades autoinmunes, restringes, pero sustituyes, ¿no? O sea, si le estoy quitando cierto tipo de alimento al paciente, no es como, bueno, no comes esto y se acabó, ¿no? Y quitamos todo el grupo de cereales y tubérculos, ¿no? Sino, ¿qué opción te puedo dar para que son alimentos menos inflamatorios y que se ha demostrado que no provocan tanta reactividad a nivel local, bla, 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 ¿no? Sí, sí. Pero para personas que vienen de esta cultura de dietas, ¿no? O sea, yo estoy restringiendo porque quiero adelgazar y aparte me estás diciendo que tengo que restringir
el pan blanco, entonces, wow, o sea, fiesta en mi cabeza, ¿no? Tengo que hacer dieta. ¿Cómo lo manejas tú? Exacto. Y qué bueno que haces la pregunta. A mí me ayuda el que una de mis formaciones es la psicología de la alimentación. Y por mucho tiempo también atendía la alimentación intuitiva. Sigo muchas bases de la alimentación consciente y lo que suelo hacer con consultantes que tienen enfermedad autoinmune, pero que también tienen una historia completa de guerra con el cuerpo, guerra con la comida, es ir trabajando ambas a la par, tanto la conducta alimentaria como la adopción de hábitos. Y hay una frase que yo constantemente les digo para que se recuerden dónde poner el foco, dónde poner el punto para que vayan caminando, y es, no es lo mismo la restricción porque odio a mi cuerpo a porque lo quiero cuidar. Entendiéndose así la siguiente. Si yo tengo el diagnóstico de enfermedad celíaca y como pan, seguramente voy a presentar muchos síntomas. A lo mejor me da diarrea, a lo mejor me inflamo, a lo mejor tengo acidez, a lo mejor muchos síntomas, ¿no? Y pueden durar varios días, varias semanas, dependiendo del consumo ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuál es la finalidad de trabajar tu relación con el cuerpo? Cuidarlo. Y yo me pregunto, si tú tienes una enfermedad en la que si tú comes algo y se pone mal, porque te lo está haciendo saber con síntomas, si tú sigues comiendo ¿eso es autocuidado? No, porque la finalidad de todos estos enfoques de respeto al cuerpo es escucharle, claro, es conectarte con él y respetarle a un nivel tan profundo que realmente se transforma en la mente esta cuestión de ya no lo quiero transformar, que sea delgado, no me interesa hacer cambios en mi alimentación para que cambie, porque no me gusta, porque lo odio, porque, sabes, cualquier razón que hayamos tenido, sino porque lo cuido. No toqué, sino como pan blanco, ya no tengo acidez, no me da diarrea y me siento mucho mejor. O si no como tal cosa, siento que ya no me duelen las articulaciones. O si quito esto, noto que puedo rendir mejor en el trabajo y no me da neblina mental. Entonces, esas cosas que mejoran, porque tu mismo cuerpo te lo está haciendo saber que funciona mejor así, es completamente diferente a cuando haces algo porque odias a tu cuerpo y lo quieres modificar. De hecho, yo les invito a hacer una reflexión acerca de las cosas que hemos hecho por adelgazar. La mayoría de ellas llegamos a hacer cosas atroces que no tienen nada que ver con autocuidado. Entonces, ¿de qué se trata? De entender que si yo me amigo con mi cuerpo, si yo le acepto y lo cuido y lo respeto, se empieza a transformar el por qué hago las cosas. Okay. Entonces, eso es lo que yo suelo acompañar mucho en consulta, las dos partes, trabajar la relación que tienen con la comida y con cuerpo, pero a la par ir adoptando estrategias y hábitos que van a impactar en los síntomas. Ok, entiendo. Y te pregunto esto, yo me acuerdo que hace muchos, o sea, casi cuando iba empezando en esto, hace unos 4 años o 5, tuve una paciente con una enfermedad de estas también raras, ¿no? Que es una enfermedad en las que las articulaciones se van solidificando y no pueden moverlas fácilmente y pues los anticuerpos atacaban esas articulaciones. Entonces estaba muy preocupada, pero ella venía prácticamente saliendo de la anorexia, ¿no? O sea, venía saliendo de ser súper restrictiva y aparte de combinar con algunos tipos de alimentación como ayurvédica en la que comen cierto tipo de alimentos mezclados con otros y quitan, la verdad, no conozco mucho, pero mucha restricción, ¿no? Y aparte ya había escuchado que si dejaba ciertos alimentos, pues iba a estar mejor, ¿no? O sea, yo escuché y leí y mi médico incluso me comentó que si dejaba lácteos y si dejaba gluten, probablemente iba a estar mejor, ¿no? Entonces yo en ese entonces, que estaba empezando, ¿no? Todo este mundo de si lo restringo o no la restringo, en ese momento a mí intuitivamente, ya después ella afortunadamente logramos
canalizarla con alguien especialista, pero a mí intuitivamente fue de yo no puedo empezar a restringirle ahorita de golpe porque la voy a detonar, ¿no? O sea, si le digo, sí, tienes razón, o sea, deja todos los lácteos, deja todo lo que tenga gluten, vamos a hablar y te voy a dar listas y listas de todos los alimentos que no puedes comer, pues vamos a acabar en que te estés comiendo de nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces ya ahora atiendo las cosas muy distinto, pero me acordé mucho de esa paciente en la que no quise darle prioridad al trastorno inmune porque me angustió mucho el TCA, ¿no? Sí. Y entonces escuchándote, noto que yendo a la par no tienes que hacerlas ninguna de las dos de forma agresiva, ¿no? Ni ir como introduciendo hábitos nuevos que incluyen algunas restricciones, ni tampoco decirle apresuradamente, ya, acepta tu cuerpo, ya, no vas a engordar y no pasa nada, ¿no? O sea, como que ir haciendo esa transición que afortunadamente tú tienes esa preparación de la psicología de la alimentación, que es, pues no le quito un recurso a una persona, exacto, agresivamente, pero tampoco lo dejo en nada, nunca. Sí, como de la alimentación intuitiva que se entiende de vete hasta el otro lado y de verdad no importa y tú de verdad no hay ningún problema y que todas pasamos por ahí cuando estamos en la transición y está bien, pero de repente sí llega este punto de que tú dices, ¿no? De respeto al cuerpo, de a ver, si voy a respetar mi cuerpo, ya sin querer buscar la delgadez, porque eso no es respeto al cuerpo. Exacto. ¿Qué sí puedo hacer, no? Y me encantó todo lo que nos comentaste. Exactamente. Y me encanta que saques el tema, porque también he tenido consultantes que justo hago lo que tú hiciste. ¿A qué le damos prioridad? Si viene una persona, una consultante, recién con un TCA que aún no lo sana, que a veces se le activa, ¿me entiendes? O sea, que se detona constantemente, etcétera. ¿A qué le doy prioridad? Creo que yo me atrevería a decir que primero a la salud mental. O sea, primero a la sanación del TCA para después empezar a hacer esta introducción de las estrategias y hábitos para abordar la enfermedad autoinmune. Acá es como todo es individualizado, o sea, dependiendo de cómo llegue la paciente, de lo que te diga, de signos, síntomas y por supuesto también de toda la conducta alimentaria, porque, y esta es una invitación para que siempre en los expedientes clínicos también se hable de las emociones, de lo que yo siento cuando como, de si mi alimentación cambia cuando estoy sola, acompañada, con amigos, de si he tenido atracones o no, de qué forma me relaciono con la comida, si como verduras, si como legumbres, o sea, no solo preguntar signos, síntomas y ¿sabes? Cómo comes y fin, sino indagar más allá también, ¿no? En la forma emocional o lo psicológico, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que yo me enfoco más en cuestiones metabólicas, ¿no? Hígado graso, resistencia a la insulina, hipertensión, que muchas veces cuando vienen muy cargadas de cultura de dieta, igual, ¿no? ¿A qué le doy prioridad? A la parte emocional. O sea, si no sanamos tu relación con la comida, si yo te empiezo a dar pautas de nutrición, para cambiar el hígado graso y demás, te voy a detonar y vamos a caer en que vuelvas a restricciones. Entonces ahorita te protejo con medicamento, te protejo con, con algo como, por ejemplo, en resistencia a la insulina o diabetes, te protejo con medicamento para que comas lo que comas, no tengas hiperglucemias o elevas picos de insulina, y ya que estés mejor, pues igual bajamos el medicamento. A lo mejor tenemos esa oportunidad, ¿no? Sí. Pero prefiero que sanes tu relación con el cuerpo y con la comida a que yo desde ahorita te dé todas las pautas nutricionales para resistencia a la insulina, por ejemplo. Exactamente. Se pueden convertir en la dieta de resistencia a la insulina, y en tu caso, la dieta de mi enfermedad autoinmune, ¿no? O bueno, tú también ves resistencia a la insulina, pero se convierte en la dieta para la enfermedad, ¿no? Y entonces ahora sí tengo que hacer mi dieta, ¿no? Exacto, totalmente, exactamente. Ahora te quiero preguntar, ya lo hablamos un poco, pero ¿qué efectos negativos puede tener hacer restricciones calóricas en pacientes con enfermedades autoinmunes? Mucha, o sea, si estamos hablando de que en las enfermedades autoinmunes hay muchos factores que pueden detonar o pueden hiperactivar al sistema inmunológico, una de ellas es el estrés. Si yo pongo en una restricción calórica a una persona con una enfermedad autoinmune, todo el tiempo va a estar estresada, todo el tiempo de forma fisiológica va a estar estresada, emocional va a estar estresada. ¿Y qué nos va a traer eso? Más inflamación. Y uno de los puntos del abordaje nutricional de las enfermedades autoinmunes es la
antiinflamación. Entonces no hay lógica, no puede existir, por lo menos desde donde yo lo veo, no puede existir un foco en restricciones calóricas si se va a abordar una autoinmunidad. Gracias, sí. Se me hace muy valioso esto de que hay un estrés tanto físico como mental. Ambos tipos de estrés son igual de graves para prácticamente cualquier enfermedad, ¿no? Exactamente. Entonces, si estás buscando reducir como todo lo inflamatorio, pues restringir calorías es como todo lo contrario a lo que tú quieres hacer, ¿no? Exacto. Te quería preguntar otra cosa que tampoco hablamos, te estoy saliendo con preguntas sorpresa. Pero buenísimas, buenísimas. ¿Cómo ves tú el papel de la suplementación en enfermedades autoinmunes? Porque también ahorita hay como que creo que una sobreventa de suplementación, yo creo que en ciertos casos, por ejemplo, a mí una vitamina que se me hace sumamente especial y bonita y me encanta estudiarla es la vitamina D. Ay, sí. Pero esa puedes medirla, ¿no? Está baja, puedes ver cómo está baja, puedes ver cómo va subiendo, ¿no? Entonces, pues como que no hay duda, ¿no? A mí me gusta la suplementación, pero también yo tengo mi postura como de, pues estas sobre suplementación, como que a veces siento que no va. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia en enfermedades autoinmunes en particular? Que es donde yo no tengo idea. Pues en enfermedades autoinmunes siempre hay que ir como con mucha precaución con los suplementos porque precisamente el sistema inmune de las personas con autoinmunidad está hiperreactivo, ¿no? Está como así y puede generar reacción a muchos componentes, entre ellos los componentes de los suplementos. Entonces, sí se tiene que, si se va a suplementar a la persona, evaluar mucho el suplemento, qué suplemento es, cómo lo hicieron, de qué está hecho, bla, 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 como para que no haya ingredientes que puedan generarle una especie de brote a la persona, ¿no? O una reacción a la persona. Y específicamente del acompañamiento o la adopción o la inclusión, más bien sería la palabra, de suplementos en autoinmunidad, yo suelo hacerlo, no en todos los casos, depende de muchas cosas. La primera, de los síntomas, si está en un brote, si está en remisión, del número de anticuerpos que tenga, porque hay estudios de anticuerpos elevadísimos y hay otros que no, o sea, depende mucho de eso. También va a depender de la economía de la persona, porque yo le puedo meter 5, 6, 7 suplementos, pero si la persona no tiene acceso económico a ellos, no es algo funcional, o sea, no es algo que va a poder hacer. Entonces, también depende mucho de eso y es contemplar muchas cosas y si todas, digamos, se alinean, sí envío suplementos y son ciertos suplementos y vuelvo a repetir lo mismo, no en todos los casos, ¿no? Depende de muchas cosas. Claro, entiendo esto, por ejemplo, de la calidad. O sea, por ejemplo, en Hashimoto, pues se habla mucho del selenio, ¿no? En tiroides de Hashimoto. Pero si te compras un selenio cuyo vehículo para el selenio es algo que te va a causar a ti una reacción, o es de muy mala calidad, o incluso te puede causar algún efecto gastrointestinal por lo que tiene el selenio, pues entonces pues no tiene caso, ¿no? O igual con la vitamina D, ¿no? Ahorita salieron miles de vitaminas D, y hay unas que yo he observado que son de buen laboratorio y todo, pero pues no les hacen el efecto que tienen que tener por muchas razones individuales, y entonces pues hay otras que puedes escoger sobre, o sea, el laboratorio, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Entonces, estar yéndote a meterte a tu amigo Amazon, ¿no? Y buscarlo y ¿no? Porque sí creo que es necesario que ahí también haya una prescripción, ¿no? Que sí te digan en qué marcas se confían, en cuáles yo he probado como profesional de la salud y he visto que funcionan, ¿no? Y que a veces tiene que ver con el precio, a veces no, pero pues sí es importante que pues no te vayas por lo más económico y que tiene más, porque pues pareciera que pues es selenio y entonces el selenio me va a hacer bien y listo, ¿no? Exacto. Y eso a lo mejor se puede optar cuando no hay autoinmunidad. O sea, por ejemplo, si la persona tiene resistencia a la insulina y de pronto que el inositol, que la berberina o cosas de esas que le promueven a la persona, podría ir a una farmacia a checar el suplemento y a lo mejor optar por
de los que hay en las farmacias, ¿no? Pero ¿qué pasa en la autoinmunidad? En la autoinmunidad es muy raro poder hacer eso, porque hay que evaluar, leer bien el suplemento, ver que no, ni siquiera solo la marca, sino la forma en la que se manufactura el suplemento, ¿no? Leerle bien las dosis, leerle bien otros ingredientes, etcétera, como para saber que es un buen suplemento. Sí tengo yo, por ejemplo, algunas como que marcas que suelo yo usar, pero incluso en eso muchas veces le digo a los consultantes, ve a tu farmacia, diles que te permiten tomar foto por ejemplo, tomamos el ejemplo de la vitamina D. De todas las vitaminas D, mándame las fotos y yo te evalúo más o menos cuál es la mejor. O sea, si quieres cercanía, si quieres costos, lo vemos. O sea, hay que buscarle, ¿no? Porque en autoinmunidad sí es algo que se tiene que evaluar bastante la suplementación. Ok, gracias. Y bueno, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos que enfrentan los pacientes con enfermedades autoinmunes en cuanto a nutrición? Yo diría que yo pondría esta como en dos, o la dividiría un poco en dos, porque la primera no es tanto en torno a nutrición, sino de los retos que se topan las personas con autoinmunidad. El diagnóstico. Hay una estadística que dice que la persona con autoinmunidad recibe el diagnóstico, o sea, para recibirlo se tarda en un lapso de 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque en las enfermedades autoinmunes hay etapas. Y la etapa de la incubación, que es la etapa 1 y la etapa 2, etcétera, puede toparse con síntomas que van y vienen. Que están un rato, se van, regresan, van. Entonces, imagínate una persona que tiene síntomas, a veces no, va con los médicos, rara vez se les mandan a hacer anticuerpos, esa es la realidad del sistema de salud, y lo que regularmente se topa la persona con autoinmunidad es el estrés. Estás estresada, ve a terapia, gestiona tus emociones y siempre les dicen lo mismo. Y la realidad es que no tiene nada que ver con un invento de la persona, sino que son las etapas de la misma autoinmunidad y que la mayoría de los profesionales de la salud pues se les pasa, no sé si podría yo decirlo de esa manera, indagar más en síntomas y rascar y rascar y mandar a hacer estudios hasta descartar todo lo posible, ¿no? Entonces sí, ese es de los retos más grandes, recibir un diagnóstico certero. Y en cuestión a la nutrición, híjole, yo me atrevería a decir que la calidad alimentaria. Este tema es un tema como que hay que tocarlo con pinzas, porque a veces también se malentiende, pero en autoinmunidad sí es muy valioso tener acceso a variedad de alimentos, tener acceso a alimentos con menos pesticidas y menos de estas cosas, por la misma razón que comenté de los suplementos, ¿no? Porque se pueden generar muchas reacciones de mucho tipo en la autoinmunidad. Entonces, de los retos más grandes que se topan las personas con autoinmunidad es tener el acceso a una alimentación de calidad. Que sea accesible, porque lamentablemente los productos libres de pesticidas y etcétera, orgánicos o lo que sea, tienen costos elevados. Así también alimentos libres de gluten, libres de lo que tú quieras, que en algunos casos son convenientes en la autoinmunidad, también suelen ser caros. Entonces, de las cosas con mayor problemática, vamos a ponerle así, en enfermedades autoinmunes es el acceso a. Entiendo. Y qué terrible, ¿no? Que sea una limitante, ¿no? Porque si de por sí en nuestro país, que es México, ¿no? Tener acceso a alimentarte en la mayoría de la población es un reto, pues ya una alimentación especial pues se convierte en algo retador. Y luego, si no te dan un buen diagnóstico y estás probando cosas tú así como a ciegas, pues es también todavía más retador, ¿no? Y luego muchos pacientes ya vienen de probar un montón de remedios, digamos, entre dietas, entre medicamentos, entre suplementos, entre programas de detox y así, y pues ya han gastado un montón, ¿no? Y los laboratorios son caros, o sea, sí son cuestiones que sí tienen que ver mucho con
pues como tú dijiste, con el acceso al sistema de salud y al sistema al nutriente, ¿no? Exacto. Ahora que creo que lo podríamos resumir entre ambas, creo que de los retos más grandes para las personas con autoinmunidad es tener el acceso. Y hablamos en todos los sentidos, o sea, tener el acceso económico a hacerte estudios, a comprar el suplemento, a tener una alimentación de calidad, etcétera. Ese es de los retos más grandes y al mismo tiempo de las cosas que más limitan. Esa es la realidad. Sí, entiendo. Ok. Y bueno, pues ya para ir cerrando, me gustaría que nos dejaras un mensaje final de todo lo que hemos platicado. Pues nada más decirles que si tú estás escuchando este podcast de IRA y de pronto, no sé, tienes síntomas que por más que vas al médico, te dice que es el estrés, que es mental o cualquier otra cosa, pero que tú sabes que lo sientes, lo vives, que van y vienen, que hay dolor articular, que te sientes como enferma, que te duele el cuerpo, que retienes líquidos, que se te cae el cabello y un montón de otras cosas, que tienes irritación en la piel, que tienes eczema, persiste en encontrar al profesional de la salud adecuado. Porque si hay algo que me lleva mucho emocionalmente para abajo es escuchar a la consultante decir, es que yo estoy desde tantos años atrás yendo a médicos y nada más me mandan tal medicamento y no me revisan y no hacen esto y no hacen lo otro, y cuando yo mando a hacer estudios y me doy cuenta que es una autoinmunidad, es como, me da, por dentro es como, wow, o sea, ¿cuánto tiempo ha sufrido esta persona pensando que es ella la que se está imaginando los síntomas y no es ella, sino es el mismo diagnóstico, ¿no? Entonces, si tú te identificas con esto, persiste, busca al profesional de la salud adecuado, y si con el que estás sientes que no ha ayudado en nada, muévete de ahí. O sea, eres libre, tienes la libertad de moverte de ahí y seguir buscando. Ay, pues muchas gracias, Nancy. Creo que es un gran mensaje, ¿no? Que pues, hay que persistir hasta encontrar la solución. Y bueno, pues, ¿dónde podemos encontrarte, número 1? Y número 2, ¿qué tipo de pacientes, además de con enfermedades autoinmunes, pueden acercarse a ti? Sí, me encuentran en redes sociales, tengo Instagram, tengo YouTube. Bueno, Instagram es la red social que más manejo, me encuentran como Nutrición para Todas. En YouTube me encuentran como Meditaciones Nutrición para Todas, pero en realidad hace mucho tiempo que no subo meditaciones, entonces ahí encuentran nada más unas 2 que 3. Y atiendo a mujeres, porque mi práctica me especializo en mujeres, la atención en mujeres, como tú dices, principalmente enfermedades autoinmunes, pero también acepto a aquellas personas que quieren abordar un diagnóstico hormonal como resistencia a la insulina, o tienen hígado graso, o tienen endometriosis, o tienen síndrome de ovario poliquístico, y también digestivo, síntomas digestivos. Y también si quieren trabajar a la par su relación con la comida, porque evidentemente también es parte de mi formación y es algo que me llena mucho también. Pues muy bien, pues ya escucharon, si se identifican con alguna de estas enfermedades o tienen deseos de trabajar con dejar las dietas y trabajar su relación con el cuerpo, pues pueden buscar a Nancy Nogués. Yo voy a dejar en las notas del episodio todos los medios de contacto que nos acaba de decir para que si no tomaron nota, pues los puedan encontrar ahí. Y te agradezco mucho esta plática, aprendí mucho, entonces creo que es muy útil todo lo que nos has comentado. Me gusta mucho que hayamos podido tener esta conversación. Y pues una vez más te agradezco que hayas estado aquí. Muchas gracias, Ira. Para mí un honor estar contigo. También amé las preguntas. Súper, bueno, pues entonces, si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas y si deseas tener también una consulta conmigo, recuerda que puedes visitarme en mis redes sociales. Cambié, está como @ en Instagram DRA de doctora.iracema.nut. Y bueno, aquí está el podcast Nutrición que Libera y mi página nutricionquelibera.com. Nos vemos. Nutrición que Libera,
un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.